Un saludo en nombre maravilloso del Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Saludo al pastor Eli Samuel, al reverendo Eli Samuel, al pastor Carlos y a todos los hermanos que están aquí reunidos en este día. Un saludo fraterno en el nombre del Señor. Vamos a ver cómo trabajamos esto, que no se nos duerma nadie después del almuerzo, ¿verdad? Después del break. Así que esperamos hacerlo dinámico, atractivo y que podamos aprender. Voy a compartir con ustedes la conferencia para comenzar. Y esta conferencia la he titulado Cuidado, Pastor. Cuidado con exclamación. Salud mental dentro del ministerio. Es lo que vamos a dialogar en esta hora. Y toda la conferencia radica en una pregunta que quiero hacer, no para que la contesten, sino para que la reflexionen. Y la pregunta es, ¿estoy sano? Yo estoy sano. ¿Tú estás sano? Quisiera reflexionar lo que vamos a hablar durante este tiempo, esta hora y cuarto, hora y media, que podamos identificar si nosotros podemos contestar esa pregunta afirmativamente. Disculpen que compartí las estadísticas y no la que quería. Rapidito voy aquí a compartir la que va. Ahora sí. No es la que nos va a compartir. Disculpen un momentito. Es que abrí dos y déjenme trabajar esto un rapidito. Ahora sí lo voy a compartir. Disculpen este momento, es que tenía abierta dos con la misma línea y una es estadística solamente y la otra es la conferencia. Ahora sí. Ahora sí. ¿Verdad? Así que vamos a trabajar esto. Esta es mi familia, la que el Señor me ha regalado, mi esposa Débora y nuestros tres hijos, Gabriela Alejandra, Diego Alejandra y Amanda Victoria. Para comenzar, quiero trabajar, vamos a empezar a hacer autoevaluación. Nosotros como pastores, por gracia del Señor, llevo 20 años en el cuerpo pastoral, soy hijo de pastor desde que de nacimiento, he estado trabajando con mi papá de los 12 años y hemos visto el movimiento de la iglesia y cómo la pastoral en algunos momentos puede ser afectada. Hay 5 áreas que se pueden resumir en 3. Tú eres, amado hermano, con mucho respeto, tú eres el resultado de estas 5 áreas que yo puedo resumir en 3. Número 1, tu ADN, las experiencias vividas y la cultura donde estuviste. Esas 3 cosas se amplían aquí. Eso te forma. ¿Cuál fue tu enseñanza de Dios, de la iglesia? ¿Cuál fue tu experiencia? Tú llegaste convertido de grande, tú naciste en el evangelio. ¿Cuál fue tu formación de Dios? ¿Qué te enseñaron? En el caso mío en particular, que estoy toda la vida en la iglesia, se me enseñó a principio un Dios, y no de mis padres, sino del sistema donde estábamos. Yo soy pentecostal de mí de toda la vida. Era un Dios castigador. Era un Dios que estaba parado en la puerta del templo con una varita de guayaba para castigarnos por cualquier cosa. Se nos enseñó un Dios que si me caía de la bicicleta, castigo de Dios. Que si me raspaba un muslo, castigo de Dios. Era un Dios que castigaba. Cuando voy creciendo y estudiando la palabra, me encuentro el verdadero Dios, que es el Dios que aparece en la parábola de las parábolas, que está representado en el viejo, en el padre, que es el hijo pródigo. Y el protagonista no es el hijo pródigo, el protagonista es el viejo. El hijo pródigo sale, y la historia tú la conoces, el hijo pródigo sale, se lleva toda la herencia, le deseó la muerte porque en ese tiempo para reclamar la herencia había que morir, así que está diciendo, acaba de morirte, sabe la historia, no te la voy a contar, pero el papá todos los días salía a buscarlo. En la antigüedad, los hombres no corrían, los hombres ricos no corrían porque la ropa de hombre y de mujer se distinguía simplemente en una sola cosa, era una túnica. La ropa de mujer era ancha para que como no se cambiaban de ropa todos los días, si la mujer quedaba embarazada, la pudiera usar. Si no estaba embarazada, se ponía un cinto y quedábamos bien. En el caso del varón, era un tipo tubo A, como las faldas maones largas. Así que el varón para correr tenía que subirse las faldas para poder correr. Los hombres ricos no corrían
porque no querían enseñar las vergüenzas. Así que era parte de la práctica de los hombres adinerados no correr. Pero la Biblia me habla que este hombre que aparenta tener dinero salió a buscar a su hijo y un día lo vio. El hijo venía lleno de pecado, lleno de maldad, representado en sus olores. Olía a cerdo, olía a algarroba. Si alguno vivió en un país caribeño, sabe que la algarroba es un producto que usábamos para jugar y que huele a excreta de gato y olía a falta de baño. Venía con todos los olores malos que podía tener, representando su pecado, sin bañarse, sin arreglarse, lastimado por toda la experiencia. Pero cuando el viejo lo vio, salió corriendo. El viejo corrió, el padre corrió, sin importar que tenía que levantarse las faldas, corrió. Y la Biblia dice que lo besó. No se había bañado todavía, todavía apestaba cerdo, todavía apestaba excremento de gato, pero corrió y lo besó. Y el verbo usado en el original es continuo, besarlo continuo. Y lo bañó, le quitaron las ropas, le dio el anillo y lo siguió llamando hijo. Ese es el Dios verdadero. Pero mi experiencia con Dios va a depender de lo que te enseñaron, de lo que trabajaron en tu hogar. Segundo, tu familia, tu raza. Aquí somos latinos todos, no sé si todos son puertorriqueños, pero hay unas experiencias caribeñas que son diferentes a los centroamericanos. Yo soy producto de todo esto. Mi papá es puertorriqueño, mi mamá es hondureña. Nací y me crié en Puerto Rico. Y hay una forma de trabajar. Los puertorriqueños nos movemos mucho, hablamos con las manos, hablamos con los ojos. A veces hay un poquito de exageración en las cosas como las contamos. El centroamericano es más reservado en demostrar sus emociones. O sea, hay un efecto que nos formaron. Tercero, la comunidad donde tú naciste, donde te criaste, en el campo, en la ciudad, en el pueblo, en el residencial, la urbanización, eso afecta. ¿Por qué afecta? Porque hay una forma de vivir esa comunidad que va a formar mi carácter, que va a formar lo que yo soy. También, ¿dónde fuiste a estudiar? Ahí están tus amigos, la escuela, la universidad. ¿Dónde tú crees? ¿Con quién jugaste? ¿Cuál fue el entorno social donde te envolviste? Y finalmente, ¿en qué te desempeñas como empleado? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te trae recreación? Todo eso forma lo que tú eres, tu personalidad. De todo eso, que se resume en tres: ADN, mi raza y mis experiencias en la vida, hay una que no puedes hacer nada. Es tu ADN. Tú no puedes cambiar tu ADN. Tu color de piel no lo puedes cambiar, tu estatura no la puedes cambiar. Si la oreja está pegada o no está pegada, no lo puedes cambiar. Eso tiene que ver con ADN. Pero lo demás yo lo puedo cambiar. Yo no puedo seguir llorando por lo que no me dieron o seguir reclamando por mi experiencia pasada, porque independiente que fuera buena o mala, yo soy el responsable de hacer que mi mañana esté bendecido de parte de Dios o seguir arrastrando la maldición. Entonces yo no puedo seguir llorando por el carro que no me regalaron o por la Barbie que no le dieron a la hermana o seguir llorando por lo que papi o mami no me dio, porque voy a tener maldición para mi familia. Yo puedo hacer ajustes y esto de que yo soy así y me tienes que aguantar, no, yo era así, pero en Cristo las cosas son nuevas. Y yo puedo ir transformando mi vida porque son áreas psicológicas que tengo que trabajar, que tengo que sanar algunas de ellas, que tengo que mantener algunas de ellas, que tengo que accionar, evaluar cómo fue mi vida en ese entorno, en la iglesia, en mi raza, en mi comunidad, en mis relaciones de amistad, escuela, universidad y cómo yo me recreo en mi trabajo. Cómo yo manejo esas áreas que van a ser afectadas, va a afectar mi personalidad. Pero también esas 5 áreas pueden influir en la toma de decisiones, positiva o negativamente. Si yo no estoy balanceado en esas áreas, mi toma de decisiones van a ser incorrectas. Ahora, la pregunta que te hice, ¿tú eres sano? Yo quiero tocar estos 5 espacios que me dicen que yo soy integral. Y yo quiero llevarte a reflexionar acerca cómo está tu estado, cada uno de ellos. Porque para yo decir que estoy sano, yo necesito estar balanceado en los 5. Yo no puedo tener un aspecto espiritual saludable y emocionalmente mal. Yo no puedo estar psicológicamente correcto, pero en mis relaciones interpersonales estar fastidiado. O sea, yo no puedo vivir un desbalance. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo está tu aspecto espiritual? Lamentablemente, según las estadísticas,
Muchos de los líderes y pastores han descuidado su tiempo con Dios. Solamente hay momentos en que buscamos la Biblia cuando vamos a predicar, oramos cuando vamos a tener una situación, cuando como cristianos debemos tener una vida completa de intimidad con Dios, de tiempo con Dios. El Dios que te ve en privado es el Dios que te recompensa en público. El tiempo de Dios privado es esencial. El estudio bíblico, el tiempo de adoración, de oración, para que las cosas funcionen. ¿Cómo está el aspecto espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste intimidad con el Señor, para intimidad buena, intimidad saludable, tiempo a solas con el Señor? Que estamos muy cargados, que estamos muy llenos de agenda, cierto, pero hay que hacer el espacio. Los grandes ministros que han caído, todos descuidaron su aspecto espiritual. Sabían predicar, sabían ministrar, pero habían descuidado la intimidad con el Señor. Y la caída llegó. Es importante evaluar qué tiempo yo paso con el Señor, qué tiempo yo paso orando, estudiando la palabra, qué tiempo paso a solas con Dios. Yo quiero repetirte que lo que va a pasar en público es el resultado de lo que pasa íntimo, privado, que nadie ve. Allí donde nadie te ve, allí donde es el espacio íntimo, es donde se crea la unción. Amado hermano, la unción no se transfiere. Eso es lo que están enseñando los apostólicos. La unción no te la pasan porque te oren y te estrujen y hablen lenguas. Unción no es lo mismo que hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una manifestación espiritual cuando el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida. La unción es autoridad. La unción es autoridad. Que cuando Jesús hablaba, la gente decía, ¿con qué autoridad habla este? Que cuando estaba el mar embravecido, él decía, cállate y enmudece. ¿Con qué autoridad lo dice? Que cuando venía el endemoniado, él soltaba la palabra, que él colocaba las manos. Tenemos la unción en la autoridad en la boca y el poder en las manos. Autoridad en la boca, poder en las manos. Y unción es tener autoridad y poder. No es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es hablar en lenguas. Y la unción es el resultado de intimidad con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, no tengo unción, aunque haga esto, mueva la cabeza y hable lenguas. Quiero decirte, la unción es la autoridad que Dios me da para hablarle al mundo espiritual y que las cosas se muevan. Y la única forma de yo lograr eso es con intimidad con Dios. Por eso, el Dios que te ve en privado es el Dios que te va a respaldar en público con manifestación de milagros y señales. Por eso tenemos que tener una realidad espiritual saludable. Segundo, ¿cómo está tu aspecto social? ¿Tienes amigos? ¿Cómo están las relaciones de tu familia? Fuera del pastorado o del liderato, tú puedes conseguir a alguien para comer en algún momento que no sea el entorno eclesiástico. Cuando se acabe la pastoral, ¿tendrás a alguien con quien salir a comer? ¿Cómo están tus relaciones con tus hijos, con tu cónyuge? ¿Cómo están las relaciones con tus padres? ¿Cómo están las relaciones? Porque a veces estamos espiritualmente muy bien, pero tenemos un aspecto social lastimado, molestos, enojados, con enemistades, descuidados. Mire, amado, lo más que le hace falta a un pastor es un amigo. Pero el amigo tiene que estar a tu mismo nivel ministerial o superior, porque si tu amigo es una oveja, pierdes la oveja. La oveja necesita ser pastoreada por un pastor y ver, y no es que seamos mejor que nadie, sino que vea la autoridad pastoral para dirigirla. Pero a veces, lastimosamente, no tenemos amigos, compañeros, porque se rompe la confidencialidad y no hay quien nos escuche, no hay con quien hablar, no hay con quien atender un asunto personal. Entonces, tienes que saber que tienes que crear relaciones saludables, relaciones donde haya un hombro para llorar, alguien que te haga reír, alguien que te diga la verdad con amor, alguien que te diga no siempre que sí, sino alguien que ayude a caminar contigo, comenzando con tu cónyuge. Tercero, ¿cómo está el aspecto emocional? ¿Cómo están tus sentimientos? Hay complejos, hay prejuicios. ¿Cómo están tus emociones? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes que no te aman, que no te valoran? Porque hay muchos líderes y pastores que su área emocional está bien afectada y hay que balancearlo. Cuarto aspecto, el aspecto psicológico. ¿Qué piensas de ti? La Biblia dice que no tengas más alto concepto de ti que debes tener, que pienses con cordura, pero tampoco un concepto más bajo. ¿Cuáles son tus realidades?
Miren, tenemos unas fortalezas mentales que son pensamientos. Todo pensamiento es un impulso eléctrico que va a pasar por mis neuronas hasta la corteza cerebral. La fortaleza mental no es un pensamiento suelto. La fortaleza mental es cuando yo constantemente pienso lo mismo, chocando en mi corteza cerebral, y allí creo una fortaleza. Esa fortaleza es lo que se refiere cuando Pablo dice que nuestras almas no son carnales, sino espirituales para destruir fortaleza, pensamientos, porque toda renovación comienza en la mente, en el pensamiento. Pero a veces nuestros pensamientos no están ordenados, no están afilados, no están trabajados. Y por último, el aspecto biológico. ¿Cómo está tu salud? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo general? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste todas tus químicas? ¿Cuándo fue la última vez? Aquí hay más varones que féminas, pero en el caso de los varones, los que tienen 40 años o más, ¿hiciste la colonoscopia preventiva? ¿Hiciste una gastroscopia preventiva? ¿Hiciste la prueba de la próstata? Se supone que a los 40 años todo varón preventivamente haga la prueba de próstata, colonoscopia y gastroscopia, porque son el área que más afecta al varón. Las hermanas que están aquí, toda mujer se supone que a los 30 años se haga su primera mamografía preventiva para evitar el cáncer de las mamas. Entonces, tenemos un área que a veces descuidamos y es nuestra salud biológica, el descanso, la buena alimentación, el ejercicio. ¿Cómo está? Para yo decir que estoy sano, tengo que decir que mi aspecto espiritual, que mi aspecto social, que mi aspecto emocional, que mi aspecto psicológico y mi aspecto biológico están en orden. No es que estén perfectos, es que lo estoy atendiendo, porque yo puedo tener una condición de salud, pero la estoy atendiendo. Yo puedo tener un problema emocional, que lo estoy atendiendo. Puedo estar pasando con unos pensamientos que me atormentan, pero lo estoy atendiendo. No es que todo esté perfecto, es que yo esté atendiendo los 5 aspectos, y cuando los 5 aspectos estén siendo atendidos y balanceados, es que yo puedo decir, estoy sano. Es que puedo decir, me muevo en una realidad, porque si yo no estoy sano en mi aspecto emocional, cualquier cosa que pase en la iglesia me va a tumbar. Si yo no estoy sano en un aspecto mental, cualquier comentario que yo escuche me va a destruir. Si yo no estoy sano en mi aspecto biológico, cualquier virus loco por allí me va a tumbar. Entonces yo necesito balancear mi vida, balancear mi vida, balancear mi vida en todos los aspectos. Y esto no es cuestión de una superfe, esto es cuestión de una responsabilidad de que mi relación con Dios, mi relación con los que me rodean, mi relación con mis emociones y mis pensamientos y mi cuerpo está balanceado y está en orden. Eso es lo que tenemos que trabajar. Quiero compartir contigo estadísticas para presentarte el qué, el problema y luego el cómo. Y terminamos. Vamos primero al qué y lo quiero presentar con evidencia. Estadísticas. Soy químico de profesión y creo que la estadística es lo mejor que nos da. No son estadísticas mías, son estadísticas de la Asociación Americana del Cuidado Pastoral, Enfoque a la Familia, Revista Carisma, Cruzada Universitaria para Cristo y la Red Mundial de Pastores. Estas estadísticas son en Estados Unidos. Así que más que a nosotros en Puerto Rico, son más efectivas para ustedes que están en los Estados Unidos. Y quiero compartir lo que ocurre tanto a nivel de familia pastoral como ocurre a nivel de iglesia. Comenzamos. Dice esta estadística que el 70% de los pastores, 70%, 70 de cada 100, confesó tener una lucha constante con la depresión. La depresión es un sentido de pérdida, una tristeza profunda. 70% de los pastores confesó tener una lucha constante con la depresión. El 50% de los pastores dejarían el ministerio si tuvieran otra fuente de ingreso para ganarse la vida. La mitad de los pastores en Estados Unidos están trabajando porque no tienen otra fuente de ingresos para subsistir. Esta estadística está terrible. 18,000 pastores abandonan sus congregaciones cada año debido a fracaso moral, a apagón espiritual o por contiendas. Equivale a 1,500 pastores por mes. 3 cosas: fracaso moral, al no tener una relación espiritual saludable, hay una caída. Apagón espiritual, al no tener un balance emocional, mental y familiar, viene un quemazón. Por contiendas, lo mismo, desbalance que no podemos trabajar. Esas 3 que son las causantes que más aportan fracaso moral, apagón espiritual o contienda, produce 1,500 renuncias al mes de pastores en los Estados Unidos.
18,000 pastores por año que abandonan sus congregaciones. 100% de las esposas de los pastores sienten que sus esposos están sobrecargados de trabajo. 100%. O sea, todas las esposas nuestras piensan que los pastores están sobrecargados. El 80% de los que se gradúan de un instituto bíblico y que se les instala en el pastorado dejaron de pastorear antes del 5º año. 80%. Que terminó instituto, terminó estudios, lo ponen a pastorear en 5 años, 80. ¿Cuánto nos queda? Solamente la retención del 20% de los pastores. Yo pastoreo una iglesia llamada La Parguera en Lajas, que es en la esquina sureste de Puerto Rico, que llevo 20 años pastoreándola, pero los primeros 15 tuvo 7 pastores. Ninguno llegaba a 2 años. De los 7, 5 jamás volvieron a pastorear. 2 se mantienen pastoreando. Esta estadística también se ve acá. O sea, de 7, solamente 2. 5 jamás han vuelto a pastorear por su experiencia en esa comunidad. Dios nos ha bendecido y gracias a Dios que hemos echado para adelante. Pero el 80% de los que empiezan a pastorear bien entusiasmados porque terminaron de estudiar, en el 5º año han dejado de pastorear. 100%, esto ya lo dije. El 80% de los pastores se sienten menospreciados por los miembros de su congregación. 80%. Miren, para mí es bien chocante que en la agenda pastoral de nuestro concilio en Puerto Rico tengan que colocar un día para el Día del Pastor. Que tengan que recordarle a la iglesia el Día del Pastor, cuando se supone que eso salga natural. La realidad es que el 80% de la pastoral se siente que la congregación no valora el esfuerzo que él hace o que ella hace. Se sienten menospreciados. Del 85 al 90% de los pastores aseguran que su mayor problema, y esto es, yo creo que estamos todos de acuerdo, de 85 al 90% aseguran que el mayor problema son los líderes problemáticos, la gente irresponsable y los que no aceptan autoridad pastoral. Del 85 al 90. Problemas que tenemos, líderes irresponsables, los irreverentes, la gente irresponsable y los que no se sujetan. 75% de las parejas pastorales afirman, y esto duele, 75% que afirman que el hecho más destructivo de su relación matrimonial fue empezar a pastorear. 75%, que lo peor que le pasó fue empezar a pastorear. Estos son los que empiezan a pastorear ya casados. 84% de las esposas de los pastores anhelan que sus maridos escojan otra profesión. 84%. Casi. Solo nos quedamos con el 15% de las que están a favor. 70%, y aquí venimos a uno de los balances, el aspecto espiritual. 70% de los encuestados acepta que es muy importante la oración y la lectura bíblica, aunque leen la Biblia solo cuando van a predicar. Lo que hablamos al principio. 70% de los pastores solamente leen la Biblia cuando van a predicar. Y algunos ni la leen porque copian de YouTube o copian de internet el mensaje. Entonces tenemos un problema de intimidad con Dios, un problema de autoridad, un problema de poder, un problema de manifestar la gloria, la unción del Santo de Israel. 4,000 nuevas iglesias abren cada año, gloria a Dios por eso. Pero más de 7,000 cierran en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que implica que estamos negativo 3,000. 4,000 nuevas iglesias, wow, gloria a Dios. 7,000 se cierran, negativo 3,000. Esto es un fenómeno de lo que se abre a veces sin consultar a Dios o sin el llamado pastoral, o los que se autoproclaman pastores. Y tenemos este problema de un desfase de cuántas cierran versus cuántas abren por año. 80% de los hijos de pastores han tenido que buscar consejería profesional de un particular por la rebeldía de odiar el evangelio, aun cuando Dios no tiene la culpa.
Yo soy hijo de pastor. Tengo 3 hijos adolescentes. Pastoreo 29 hijos de pastores. En mi iglesia hay 29 hijos de pastores. De los 29, 24 llegaron descarriados y destruidos, molestos, incómodos. La culpa no es de Dios. La culpa tampoco de la organización. La culpa es de papá. De papá que no balanceó el espacio pastoral con el espacio familiar de enseñar a sus hijos a amar a Dios en el ministerio de la iglesia. Y tenemos que trabajarlo. Hoy todos están restaurados y todos ministran en la iglesia. El director de músicos es hijo de pastor. Uno de mi parte del cuerpo pastoral es hijo de pastor. En todos los ministerios hay un hijo de pastor. Quien dirige media es un hijo de pastor. En adoración tengo 4 hijos de pastores. Músicos tengo un hijo de pastor. Tengo en todas las áreas, en los ministerios, trabajando, hijos de pastores, restaurados. Quien me está corriendo comité pro templo, un hijo de pastor. Quien da escuela bíblica, un hijo de pastor. Entonces, tenemos que restaurarlos. Tenemos 29 desde MI, Pentecostal de Jesucristo, Asamblea de Dios, Bautistas, Independientes, los que son sus padres, que están en nuestra iglesia buscando cómo trabajar. Hoy, un hijo de pastor me dice que su hermano se va a mudar y no quiere estar en una iglesia MI. Lastimado. Entonces, hay que buscarlo porque ¿cómo manejan? Manejan, en lugar de echarle la culpa a papá o a mamá, se la tiran a Dios o al evangelio o a la organización. Y es un problema que tenemos que atender. 40% de los encuestados aceptó, escuche bien, estamos hablando de que se encuestaron pastores. El 40% de los encuestados aceptó haber tenido una relación extramarital durante el ministerio, 40%. Lo que implica que hay un desfase moral dentro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la primera estadística? Que era una caída moral, un quemazón espiritual y los líderes rebeldes. Aquí tenemos este problema. Esto es un dato que no es mío, esto es un dato genérico, pasó en una convención en Estados Unidos. No necesariamente MEI, no recuerdo qué convención es, una congreso, convención de pastores, donde el hotel estaba completamente lleno de pastores. Y cuando el anfitrión fue a cobrar, se da cuenta en la factura que le dan que la última noche, 65% de las habitaciones pidieron películas pornográficas por pagar. Y todos eran pastores o líderes con sus esposas. 65% de los cuartos solicitaron películas pornográficas. Así que el 40% de los pastores encuestados aceptó una relación extramarital durante el ministerio. 50% de los pastores en los Estados Unidos terminan en divorcio. 50%. Eso es escandaloso. 96% de las esposas de los pastores se sienten abandonadas por sus esposos, los pastores, que no son atendidas como mujer, como esposa, que no toman el tiempo para atender lo que es la mujer, como esposa, como madre. Ok, hasta aquí son estadísticas que afectan la familia pastoral. Lo que está ocurriendo en el pastor, la esposa y los hijos. Los problemas encuestados que están pasando dentro del núcleo familiar pastoral. Ahora quiero compartirles lo que son las estadísticas de la congregación, que se suman a los problemas que tenemos con la familia. Solo el 67% de la feligresía demuestra compromiso a la hora de ofrendar y de diezmar. O sea que hay un 33% que nunca diezma y nunca ofrenda. El 87% de la feligresía se ausenta de los cultos de la semana. No sé cuál es tu experiencia, no sé qué pasa en tu iglesia, pero cuál es la población que va el domingo y cuál es la población que va en la semana. Según la estadística de este grupo de personas, en los Estados Unidos, el 87% de la feligresía se ausenta de los cultos en la semana. Tú preparas una programación y empiezas a trabajarlo. Esto es estadística. Yo quiero que sepas que esto se puede revertir. Esto se puede revertir. En nuestra iglesia, yo empecé con 4 hermanos. Y les digo esto a manera de testimonio para los que están comenzando. Yo empecé con 4 hermanos. Solamente me daban $50 al mes.
que salía de mi diezmo, porque yo trabajaba como químico, soy químico de profesión. No habían músicos, no habían jóvenes, lleno de polilla, murciélagos. Era una capilla que nadie quería, ni yo tampoco. Dios nos envió allí y empezamos a trabajar. Los primeros años fueron intensos, difíciles. Hoy contamos con 410 miembros en la iglesia. Dios nos ha bendecido. Pero hemos trabajado esto duro y el segundo culto de mayor asistencia después del domingo es el culto de oración. Se meten de 200 a 220 personas en el culto de oración. Y esto hay que trabajarlo. No podemos decir, eso es así. No, esto es lo que dice la estadística. Pero tú y yo podemos cambiar la estadística para que estas cosas empiecen a funcionar diferente. Pero tenemos que saber cuál es el problema y saber cómo resolver el problema. 57% de los pastores señalaron que el mayor problema sexual que afecta a las congregaciones es la pornografía. Pastores, líderes que están aquí, yo quiero que sepa que la pornografía es un problema de todas nuestras congregaciones. Esta estadística se actualizó a 62%. 62% de los miembros de nuestra iglesia, particularmente masculinos, están activos en la pornografía. Esto es un caso real y aún pastores y líderes que están activos en la pornografía. Es un problema real. El 36% en la congregación dijeron que era el tema sexual que más les afectaba personalmente. Y aquí están entrevistando a laicos, que era el que le afectaba personalmente. Yo este año pasado tuve que trabajar con 19 personas adictas a pornografía. Trabajo con adictos a droga, trabajo con adictos a alcohol, trabajo con violencia doméstica, trabajo con homosexuales y trabajo también con desviaciones sexuales como es la pornografía. 19 personas en 5 meses, todos líderes de iglesias, todos. Presidente misionero, director musical, cantor, maestro de escuela bíblica, presidente de jóvenes, en una dimensión increíble. Uno de ellos no quiso salir. Uno de ellos dijo que no iba a salir. Le tengo que informarle a tu pastora lo que está pasando. Pero otros salieron. Pero es un problema que está afectando a la congregación y quiero que lo sepan. Y con la pornografía viene la fornicación o el adulterio. Así que tenemos un problema de índole sexual dentro de nuestras congregaciones. El 70% de la feligresía demuestra falta de compromiso para la obra. Tú lo sabes. Si invitas a trabajar, ¿cuántos llegaron? Si invitas a cocinar, ¿cuántos llegaron? Si invitan a pintar el templo, ¿cuántos llegaron? Evalúa el porciento para que estés. Si tienes más del 30% que llega, alaba a Dios porque tienes más de la norma, ¿verdad? El 50% de los hombres y el 20% de las mujeres cristianas son adictos a la pornografía dentro de la iglesia. La mitad de los hombres, la mitad de los hombres y el 20% de las mujeres. Ya no es interactual, ahora es adicción. Adicción. El 33% de los pastores y el 36% de los laicos admitieron haber visitado un sitio de internet con contenido sexual explícito. Esto ya no es pornografía. Estos son lugares de compra y venta de información sexual de alto contenido sexual. Ya esto es fuera de la pornografía. Estos son otras áreas, otros centros, otros shop, donde hay interacción o compra y venta de productos. 33% de los pastores, 36% de los laicos. El 100% de la feligresía dice, estoy dispuesto para lo que Dios quiera hacer conmigo. Pero cuando Dios los llama, solamente el 1% responde. 1%. El 97% de la feligresía está dispuesto a gastar cantidades exorbitantes de dinero en sus hijos y en su familia, pero no están dispuestos a invertir en la obra del Señor. 97%. Que dan lo que les sobra o lo que trabajan. El 82% de la feligresía tiene la tendencia de llegar tarde a la mayoría de los cultos. Yo no sé cuál es tu realidad. 82%. Y esto hay que atajarlo. ¿Cómo lo atajas? Comienza a la hora que dices. Hayan 5 o hayan 100. Que el que llegó en el mensaje. Para que vaya trabajando, sé puntual, porque la iglesia está acostumbrada. Miren, por pura misericordia, esto es por pura misericordia,
yo predico. Estoy llegando de dar una conferencia en un congreso de educación cristiana. Estoy con ustedes y a la noche salgo también a predicar. Me preocupa porque en las iglesias somos muy puntuales, pero la mayoría de las iglesias no son puntuales. Dicen que el culto va a empezar a las 7 y puede empezar a las 7:40, 7:50, 7:30. Y no son correctos. La gente se acostumbra. Inclusive me dicen, no, pusimos a las 7, pero empezamos a las 7:30. No, si pudiste a las 7, comienza a las 7. Si pudiste a las 6, comienza a las 6. Que la gente se vaya acostumbrando al horario establecido de la congregación. Ahora, resumo, 5 áreas que tienen que cuidar. Para ahora ir al cómo. Estamos terminando el qué. ¿Cuál es el problema? Amado hermano, de todo lo que hemos hablado, estas 5 áreas, cuídalas. Dice la Tsunamita en el libro de Cantar de los Cantares, me pusieron a velar las viñas y la viña que era mía no velé, no cuidé. Y esa es una realidad que ocurre en muchos momentos, que el pastor está envuelto tanto en el trabajo de la iglesia que se descuida a él, a su relación con Dios y a su relación con la familia. Sobre todo, cuida la relación con Dios. Como te dije, siempre he estado en la iglesia. Fui maestro de escuela bíblica de los 12 años. Y te lo digo solamente en forma testimonial. Nunca he bebido, nunca he fumado, nunca me he drogado, me he guardado para el Señor. Trabajé 11 años en AGEC y en otras dependencias. Mi último año en AGEC, siendo miembro de la Junta de Directores en Puerto Rico, casado, sin estar metido en los pubs, sin estar metido en ninguna barra, sin pecar activamente, sin nada de eso, yo estaba vacío. Yo iba a las concentraciones y no quería que me dieran la parte. Eso fue 1999. Cuando llegaba, yo siendo miembro de junta, me escondía. Me decía, aquí está, ahí me dicen Felo. Aquí está Felo. Y yo me levantaba y hacía lo que yo llamaba al chihichija. Levanta las manos, alaba a Dios. Levanta las manos, alaba a Dios. A provocar que la gente alabara. Después de los cultos, nos íbamos a comer algo. Y llegaba a mi casa vacío. Yo decía, ¿por qué estoy tan vacío? ¿Por qué yo estoy tan vacío? ¿Qué me pasa? Yo no estoy pecando. Estoy haciendo lo correcto. Me envolví tanto en el trabajo de AGEC que se me olvidó lo esencial. Cuando llego a Fajardo 99, que fue una convención donde yo fui a la reelección y Dios me habló que mi tiempo se había acabado, yo renuncio a mi reelección. Ese próximo fin de semana no había reuniones, no había que comprar, porque ya era subtesorero, ni pinchos, ni empanadillas, ni refresco, ni agua, ni nada, no había que vender nada. Y ese viernes, como dije, ya estaba casado, me levanté a las 2 de la mañana en silencio para no despertar a mi esposa, me fui a la sala y me hinqué a orar. Cuando me levanté a las 5 de la mañana, habían pasado para mí como 5 minutos, pero habían pasado 3 horas. Y ese día me di cuenta de cuál era mi vacío. Hacía más de un año que yo no tenía un tiempo saludable con Dios. Que me hincaba en las iglesias y no oraba porque era enviar mensajes, escribir algo, dar instrucciones para que me vieran por costumbre. Que la Biblia la abría cuando iba a leer al frente, cuando tenía que buscar la escuela bíblica para dar la clase, pero hacía tiempo que no hablaba con el amado. Ese día me di cuenta que mi vacío no radicaba en lo que estaba haciendo en la iglesia, es que trabajando para Dios me olvidé de Dios. Y ese día, ese julio del 1999, cité el Salmo 27 como una realidad. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad, no para predicar. Y la casa no es el templo, porque David no podía entrar al templo. David hablaba de la presencia del Señor. Y ese día me comprometí con el Señor que no pasara un día sin sentir su presencia, que no pasara un día sin tener tiempo con Él. Hay días que puedo estar 1 hora o más, hay días que es media hora, 40 minutos, pero que no pase un día en que yo esté en su presencia, que no pase un día en esa relación con Dios, en que Él y yo tengamos relación, que seamos uno. Eso hay que cuidarlo. Segundo, a tener una relación familiar saludable, sustentable con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, tus hermanos. Que tu casa sea el centro de familia, que la familia quiera trabajar.
Hoy mi hija está viajando a México para estudiar medicina, que vino de Spring Break. Y esta mañana cuando se despedía de mí, era llorando, me decía, otra vez sola, porque el lazo familiar es tan fuerte en lo que se adapta y crear esos vínculos. No pretendo tener una familia perfecta, pero cuido de que nos parezcamos a Cristo. Tercero, cuida el ministerio. La Biblia dice que van a venir escándalos, pero hay por el cual viene el escándalo. El ministerio es gracia, el ministerio es misericordia. Dios te miró con misericordia y con gracia. No lo merecemos, pero Dios en su infinita misericordia nos miró y nos miró con intención y nos miró para que nosotros seamos útiles al ministerio, que cuando hayamos acabado todo, lo terminemos con gozo, con alegría, con bendición. Mi papá tiene 84 años. En Puerto Rico es obligatorio la jubilación a los 70. Mi papá fue pastor 45 años. A los 70 se jubiló. No se pierde un culto. Todavía estudia la Biblia. Prepara sus mensajes. No se pierde ninguna actividad. Todavía le queda el gozo del Señor. 4, tu relación con lo profesional, con tu trabajo, con tu esfera administrativa. Si trabajas secularmente o en la iglesia, que sea una relación saludable, que la gente te admire, que sea correcta, que sea saludable. Y por último, cuida tus relaciones personales, cuida tus amistades, cuida tu entorno, cuida lo que te añaden valor y trabaja. Todos nosotros necesitamos 3 personas, que pueden estar los 3 en uno, pero 3 personas. Número 1, alguien que me escuche sin juzgarme y sin señalarme. Alguien que yo pueda confiarle cómo me siento y no venga a señalarme ni a juzgarme. Número 2, alguien que me haga reír cuando yo no tenga ninguna razón para reír. Alguien que me saque una sonrisa. Y tercero, alguien que me diga lo que necesito escuchar con amor y con respeto, porque me ama. Esas 5 áreas hay que cuidarlas. Ya terminamos el qué, el problema, lo que hay que atender. Ahora vamos al cómo. Vamos al cómo. Espérese, que esto se me fue para atrás. Para bregar con el cómo, vamos a trabajar 4 problemas de mal manejo del cómo y a la vez cómo atendemos esos 4 problemas. Problema más común, espiritualizarlo todo. Por favor, no me excomulgue, por favor, no me diga que soy hereje, pero creer que todo se soluciona solo con oración es incorrecto. Si tú tienes un problema con tu esposa, ora, pero tienes que sentarte con ella a hablarlo. Si tú tienes un problema con tu padre, con algún hermano, con tu hijo, ora, pero tienes que citarlo para hablar. Y espiritualizarlo todo es un error, es un espejismo, es una especie de negación de tinte religioso, es un escape. Yo creo en la oración. Yo soy testigo del poder de la oración, pero hay cosas que hay que confrontar. Y te quiero decir algo, el tiempo no cura nada, todo tiene que ser trabajado con la confrontación. Espiritualizarlo todo no resuelve esto. Eso es un problema. Es un problema. Voy a mencionarte primero los 4 problemas y después cómo resolvemos los problemas. ¿Está bien? Segundo problema, no pedir ayuda. El síndrome del mesianismo. El problema es que, como te dije, como la confidencialidad no es muy común a veces en los grupos pastorales, lamentablemente, pues uno no pide ayuda, pensando que te van a juzgar, que te van a señalar, que te van a quitar la iglesia. Y esto es un gran problema. Miren, les comparto de mi experiencia. Nosotros en el 2016 se nos quemó el templo. 2016. Yo cumplía 15 años pastorales. Celebramos los 15 años. Invitamos los 7 pastores que te hablé. Le pedimos perdón a nombre de la Junta Nueva, a nombre de todo el daño que le hicieron. Invité al obispo. Remodelamos el templo. Teníamos 300 hermanos y pico. Y un gozo tremendo. Eso fue domingo. El martes no hubo culto, porque fue a las elecciones. En Puerto Rico ganó Ricky Rosselló. Y el miércoles, el tesorero fue a la iglesia y estaba humeando.
y me llama, llamo a los bomberos y hubo un cortocircuito y la iglesia se quemó. $84,500 en pérdida en equipo y no tenemos seguro contra incendios. Fue un caos. Dios nos ayudó, Dios se glorificó de una forma extraordinaria. En 61 días nos mudamos al mismo local, totalmente renovado, con todos los equipos nuevos, acústicos, porque se quemó todo. Consolas de aire, equipo de sonido, computadora, acústico, todo se quemó. Pero todo nuevo y solamente usamos de nuestro fondo $18,000 porque el resto llegó por donaciones. Dios usó hasta pecadores para ayudarnos. Pero un compañero pastor dijo, qué bueno que se quemaron. Y eso duele. Y se lo dio un compañero, otro compañero se lo dio otro compañero, otro compañero se lo dio otro compañero, y yo lo supe. Y son los momentos en que uno tiene que, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo este caso? Que tengo problemas con mi matrimonio. ¿Cómo manejo el que tengo una enfermedad terminal? ¿Cómo manejo en que estoy en una crisis económica y nadie sabe? ¿Cómo manejo en que me quedé a pie? ¿Cómo manejo? Y no pedimos ayuda porque tenemos este síndrome del mesianismo, de que todo lo voy a resolver, no quiero que me miren mal y no pido ayuda. Y en algunos casos se reacciona muy tarde, demasiado tarde. Te dejo allí el cuento del muchacho, del compañero que dijo, qué bueno que se quemaron, te lo cuento, termino de contar ahorita. Tercer problema, ignorancia. Amado hermano, discúlpame, no estoy llamándote ignorante, Dios me libre. Ignorancia la llamo a todos cuando desconocemos nuestros procesos mentales, cuando desconocemos cómo se maneja nuestra psiqui. Yo quiero decirte que estrés provoca espasmos, gastritis y migrañas, que no tienen que ver con nada patológico que puede ser causado por estrés y hasta alta presión. Cuando yo desconozco mis procesos mentales, cómo funciona la depresión, cómo funciona la esquizofrenia, cómo funciona la ansiedad, cómo funciona el temor, cómo funciona todo esto, yo desconozco y puedo ser víctima de este problema. ¿Y cuarto problema? Falta de equilibrio. Como te mencioné al principio, cuando no hay un mecanismo de control para saber cuándo se acaba el tiempo de la iglesia y comienza el tiempo de la familia. Que cuando sales con familia, apaga el teléfono, es tiempo de familia, es tiempo para comer juntos, es tiempo para sentarnos juntos. Estos son los 4 problemas. Espiritualizarlo todo, no pedir ayuda, ignorancia de los procesos mentales y la falta de equilibrio. ¿Cómo resuelvo estos 4 problemas? Número 1, ¿qué hago? ¿Cómo yo resuelvo? Vamos a empezar con el primero. El primero es espiritualizarlo todo. ¿Cómo lo resuelvo? Delimita qué le pertenece a Dios y qué me pertenece a mí. Delimita qué le voy a entregar a Dios y qué tengo que hacer yo. Delimita cuál es la responsabilidad mía y tuya para resolver este problema. Voy a orar, pero hay una parte que es mía. Hay una parte que me corresponde a mí. Hay una parte que tengo que enfrentar yo, que confrontar yo, que atender yo. Hay una parte, ¿verdad? Y tengo que saber que no se resuelve simplemente orando, que hay que accionar. Retomo lo que te conté del compañero que dijo que bueno que se quemaron. Viene una elección de presbítero y mi hijo vio cuando alguien estaba escribiendo en su papeleta mi nombre, R. Y este compañero que dijo que bueno que se quemaron, le aló la chaqueta y dijo, no, por él no. Y lo hizo tachar. Se levantó y fue a otro compañero y también lo hizo tachar. Y mi hijo lo vio. El corazón de mi hijo se afectó. Callado la boca. Luego de eso, eso pasó en noviembre. La elección de presbítero pasó en marzo. Y en agosto, noviembre, marzo, agosto. Y en agosto estamos en un campamento de jóvenes y la predicadora empieza a hablarme de parte de Dios acerca de las causas del fuego. Y empieza a hablarme, y ahí es que yo me entero de todos estos detalles que te cuento, porque empieza a hablarme de alguien que se levantó en contra tuya. Alguien que hizo esto y esto y esto. No hagas nada porque yo me encargo. Viene María en septiembre. Noviembre nos quemamos, marzo fue la elección, agosto Dios me habla, septiembre viene María y María hizo estragos. Tú sabes lo que pasó en Puerto Rico. Cuando me reúno con un pastor le digo, y estoy con mi hijo, le digo,
mire cómo están los compañeros pastores. Me dijo, el que está bien mal es fulano. Fulano fue el que dijo que bueno que se quemaron. Se le fue la casa, se le fue el negocio y la iglesia se afectó. Y recuerdo que mi hijo dijo por detrás del asiento, dijo, qué bueno. Y recuerda, no puedes pedir misericordia. Y de mi hijo está afectado. ¿Sabes qué hicimos? Recogimos una ofrenda de la iglesia y una ofrenda de la familia. Le digo a mi hijo, tú vas a entregar la ofrenda de la familia. Yo voy a entregar la ofrenda de la iglesia. Mi hijo dijo, no, Dios dijo que no pidieras misericordia. Sí, pero no vamos a ser iguales. No, papi, no puedes hacer eso. No vamos a ser iguales. Nos encontramos con él. Le empecé a hablar de parte de Dios, de cómo superar las pérdidas. Le digo, tengo esta ofrenda para ti de la iglesia, para la iglesia. Y esta que mi hijo te va a entregar es para ti, no para la iglesia, es para ti, para tu casa. Ese hombre no me abrazó, sino que la cabeza dejó caer en el hombro y empezó a llorar. Y mientras lloraba allí, yo le empecé a orar y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Hoy es un amigo y no sabe que yo sé que él dijo, qué bueno que se quemaron. Y también sané el corazón de mi hijo. Hay cosas que le tocan a Dios, pero hay cosas que tienes que hacerlas tú. Entonces tengo que delimitar cuándo voy a orar y cuándo voy a accionar. Porque si no lo hago, el corazón de mi hijo se daña. Mi corazón también se daña. Entonces, ¿qué problema estoy teniendo? ¿Qué situación estoy enfrentando? Pues tienes que saber lo que es de Dios y lo que me toca a mí accionar. Ese es con el problema de espiritualizar todo. Segundo, no pedir ayuda. ¿Cuál es el remedio? Pide ayuda. Es fundamental pedir ayuda. Búscate a alguien que te escuche. Búscate a alguien que te valore, que te pueda dar una palabra de orientación. Ahora, si pedir ayuda es importante, saber cuándo pedirla es fundamental. Saber que pedirla en el momento particular donde es importante, porque a veces es demasiado tarde para pedir ayuda. Así, no pedir ayuda, pide ayuda. Busca. Tiene que haber alguien que tú puedas abrir tu corazón y tenga una palabra sazonada, una palabra espiritual para sostenerte, para abrazarte, para orar por ti, para darte consejo sabio. Búscalo. Tercero, para ignorancia acerca de los procesos mentales, infórmate. Infórmate acerca de cómo funcionan los pensamientos, las emociones. Infórmate cómo respondemos nosotros, porque podemos estar sintiéndonos solos cuando no estamos solos. La anorexia, la muchacha se le ve las costillas, pero se siente gorda. Y es un problema mental que hay que trabajarlo. La depresión, la soledad, el rechazo, la insatisfacción, son cosas que hay que saber cómo funcionan para poder trabajarlas. Y cuarto, vive equilibrio. Desconéctate. Produce desconexión. Miren, me perdonan la expresión, por favor me la perdonan, estando con pastores, ¿verdad? Yo tengo una hija de 22, un hijo de 20 y una de 16. Y decidimos, ya empezando a pastorear, que una vez en semana íbamos a salir a comer como familia. Cuando había presupuesto, pues para un buen sitio, cuando no hay presupuesto, para comer helados. Pero siempre salíamos. De momento, pues cuando los nenes llegan a los 12 años, les voy comprando sus aparatitos electrónicos. Y ya cuando todos los tienen, ellos tenían 15 gigas. Pero sabes que un adolescente con 15 gigas, se le da un día. Así, cuando íbamos a un restaurante donde había wifi, se conectaban para ver sus videos, para ver sus cositas. Así que un día le digo a los nenes, esta es la regla nueva. Cuando nos sentamos a comer, y esta fue la presión que usé, no me malentiendan, dije, tan pronto pongan las nalgas en el asiento, se apagó el teléfono. Ah, papi, que no. Sí, esta es la regla. Tan pronto ustedes se sienten, se apaga el teléfono, porque es un tiempo de comer juntos. ¡Qué aburrido! Nuestra experiencia de comer es la mejor que vivimos. Nos abrazamos, nos tocamos, nos tiramos con el hielo, con los sorbetos, cogemos de un plato del otro. O sea, la experiencia de comer juntos es una experiencia maravillosa. Pero ¿qué ocurre? Que Amanda Victoria, que es la menor, y siempre los menores nos sacan canas verdes, son así, se paró al lado del asiento con su telefonito y empezó con el teléfono. Y yo le decía, Amanda, ¿sabes la regla? Sí, papi. Amanda, ¿sabes la regla? Sí, papi. Amanda, ¿está desobedeciendo? No, papi. Yo, Amanda, ¿estás desobedeciendo? Y me dijo, no, papi. Tú dijiste cuando pusiera las nalgas, yo estoy de pie. Y me salió con esa y dije, no, no, tú sabes cuál es la instrucción. Entonces, cuando te sientes, cuando lleguemos. Así que la pagas porque es un tiempo de familia. Hoy, mis hijos están llevando a su hermana al aeropuerto
y ya me enviaron la foto de que están comiendo juntos, están sentados en la misma línea, porque esa es parte de nuestra familia. Vive equilibrio. Soy muy entregado al compromiso con Dios. Soy bien dedicado a esto, pero también tengo los espacios donde el teléfono se quita para vivir con mi familia, para salir con mi esposa, para irnos por allí, para estar juntos, para poder trabajar. Conclusión. La salud mental condiciona lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Así que necesito una salud mental saludable, valga la redundancia, correcta, porque va a afectar lo que pienso, va a afectar lo que siento y va a afectar lo que hago. Necesito trabajarla, atenderla en mi área espiritual, en mi área emocional, en mi área social, en mi área psicológica y en mi área biológica. La salud mental determina, esto es lo que condiciona lo que pensamos, sentimos y hacemos, pero determina cómo manejo el estrés. Determina cómo manejo la forma de relacionarme con los demás. Determina cómo tomo decisiones. Determina, dirige cómo manejo mi estrés, cómo me relaciono y cómo tomo decisiones. Lo determina, condiciona y determina. Un mal manejo de salud mental enferma. Y salud mental no es que estemos locos, mi amado. Es ansiedad, es estrés, es cansancio, es agotamiento espiritual, es todo eso. El estrés mal manejado genera angustia, ansiedad y frustración. Los traumas no tratados generan fobias, obsesiones y actitudes compulsivas. Los trastornos bioquímicos pueden generar problemas mentales serios. Por consiguiente, entonces tengo que aprender a manejar todo esto que va a venir como paquete de la pastoral, porque la pastoral en Estados Unidos está considerada como una de las 5 primeras causas de muerte. La pastoral es una, bienvenido al grupo, es una de las 5 causas que más muerte ocasionan. Los pastores se mueren de cardiomegalia. Cardiomegalia es el corazón agrandado. Y el corazón agrandado no es que bueno, eso es malo. Se mueren de alta presión porque no saben manejar estos estresores, estos movimientos de ansiedad que vienen con la pastoral efectiva. La salud mental no se debe tomar a la ligera, hay que atenderla. Se necesitan ministros que estén enfocados en lo correcto, que espiritualizar un problema tan serio no ayuda y que podamos decir lo que es de Dios es esto, lo que es mío es esto y caminar al cumplimiento profético de lo que Dios quiere hacer con nosotros. A caminar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. A trabajar la experiencia de fe. He concluido con la presentación. Y antes de terminar, quiero compartir una experiencia de fe contigo. Y si ven alguna pregunta, nos abrimos a preguntas para orar. Yo he sido procesado a través del ministerio y alabo a Dios porque mi fe es diferente. Para empezar, te dije que soy hijo de pastor. Profesionalmente soy químico. Trabajaba en una farmacéutica. Cuando empecé a pastorear, ya yo tenía más de 12 años trabajando en la farmacéutica. Adquirí una posición de supervisión en Baxter. Era el trainer de trainer para Puerto Rico y República Dominicana. Ganaba en el 2014 $50,000 anuales, que en Puerto Rico son muy buenos y en el 2014 son más, eran más. Yo vengo de una familia pastoral donde hubo escasez. Alabo a Dios por los padres que nos dio, que nos dieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Nos enseñaron a amar a Dios y nos enseñaron a trabajar y a ser profesionales. Somos 4 y los 4 servimos al Señor. Soy químico, mi hermano es doctor, el otro es optómetra y mi hermana es microbióloga. Servimos al Señor. Pero llega un momento en que empezamos a trabajar y te dije que empecé con 4 y me recibieron 2. Viejitas fue lo que me recibieron el día de la instalación y me daban $50 al mes. Con mi diezmo pagábamos el agua, la luz, mi sueldo y empecé a mejorar el templo. Los primeros 6 años fueron duros de verdad. Y en el 2004, 3 años después de empezar a pastorear, en el 2004, Dios habla a mi corazón que renuncie a Baxter.
Yo estaba haciendo mi casa, una casa de 2 plantas y media, hecha con un presupuesto de un sueldo de Baxter. Mi esposa estaba embarazada de mi última niña y Dios me dice que renuncia a Baxter. ¿Y que tú eres que yo le dije? Que no, que no. Yo había sido responsable, yo había logrado, yo estaba satisfecho con mi posición porque lo había logrado sin pala, como dicen los puertorriqueños, sin apadrinaje, por mi esfuerzo, por mi trabajo. Era el único superintendente de Baxter a nivel mundial que no era ingeniero, porque todas las posiciones de liderato en Baxter son ingenieros. Yo soy químico. Así que era el único que no era ingeniero. Yo estaba muy satisfecho con mi trabajo y Dios me dijo, entrégame a Baxter. Así que yo empecé a pelear con Dios en silencio, a pelear con Dios en privado, de que no, que a negociar con Dios, pero con Dios no se negocia. Palabra que Dios determinó es palabra que tiene cumplimiento. El 15 de febrero del 2005, yo decidí someterme a Dios y renuncié a Baxter. Llegué a mi casa. Cuando mi esposa llegó de trabajar, yo dije, Debbie, renuncié a Baxter. Y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, no sé. Perdí el plan médico. Mi esposa estaba embarazada. Mi casa estaba a mitad de construcción. Tenía un contrato de $12,000 para ventanas y puertas que no había pagado. Y yo renuncio a Baxter. Y vi por fe, oh, gloria a Dios. Te quiero decir que empecé a vivir mi peor agonía. Empecé a vivir lo peor de mi vida. Los primeros meses yo gasté mis ahorros porque seguí viviendo al mismo ritmo que vivía. Como estaba en la construcción de mi casa, consumí mis tarjetas de crédito, 2 de ellas platino, y las llevé hasta el máximo. Eso fue en febrero de 2005. En julio de 2005 no había nada. No había nada. Yo buscaba $1 en los maones, que siempre se queda algo, $1, para comprar media libra de pan, buscando a ver si encontraba. A esa media libra de pan, echarle un poco de mantequilla, picarla en 5 pedazos, para que mi esposa tomara un pedazo de desayuno, Gabriela, mi hija mayor, que era una niña, un pedazo de desayuno, y Diego otro pedazo. Y el cuarto y el quinto, guardarlos para la merienda de mis hijos y decir que no tenía hambre, aunque sí tenía hambre. De tener mi alacena llena con todos los cornflakes, con todos los jugos, con todas las cosas, no había más que agua en la nevera. Y pararme, abrir todas mis alacenas vacías, con la Biblia abierta y llorando de frustración y decir a mi alacena, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Y mis hijos no van a mendigar pan. Creyendo en una palabra que no veía. Pero llegó agosto. Mis hijos estaban en colegio privado. No había pagado la mensualidad de mayo. No había pagado la matrícula del nuevo año. Y no había pagado agosto. No había dinero para comprar marbetes. Así que los 2 carros estaban sin marbetes porque los 2 se vencían en julio. Mi esposa es maestra, así que fue con la misma ropa del año anterior. Mis niños fueron con el mismo uniforme del año anterior. Y yo le arranqué las páginas escritas de las libreta, para que usaran las páginas en blanco porque no había dinero. Y recibo una carta en agosto del colegio que decía que debía mayo, agosto y matrícula. Si al 31 de agosto yo no saldaba, mis niños quedaban fuera del colegio. Y ahí yo quebré, porque yo le dije a Dios, ni la educación ni la casa de mis hijos, por favor, ni la educación ni la casa de mis hijos. Te entrego todo, pero ni la educación ni la casa de mis hijos. Y de momento me encuentro que me están diciendo que los niños se quedan sin educación. Yo caí en lo que yo llamo colapsó mi espíritu, un quebrantamiento de espíritu. Yo no había visto la misericordia de Dios. Dios me había fallado. Lo que él había hablado no lo estaba viendo. Estaba matándome trabajando por el ministerio y ahora me quedo solo. Eso es lo que yo sentía. Y me acosté, era un martes. Recuerda que los martes es el culto de oración en la iglesia y siempre desde que empezamos se convirtió en el segundo culto más grande y siempre había gente. Y es un culto pastoral, es un culto para poner las manos, es un culto para orar, llorar, moquear, es un culto para derramarnos. Y mi esposa me dice Felo, levántate, vamos para el culto. Le digo, yo no puedo ni caminar. Me dijo, levántate, que tenemos que ir al culto. Y me levanté, me fui por el pasillo de mi cuarto hasta el baño. Y te quiero decir, estaba en pantalones cortos, sin camisa y despeinado. Me paré frente a mi lavamanos, tenemos un lavamano doble. Me paré frente a mi lavamanos y hablando al espejo empecé a pelear con Dios. Lloré de coraje, lloré de rabia.
Y empecé a morderme los labios para no pecar, para no claudicar contra Dios. Porque le decía, me fallaste, yo sé trabajar, no he visto nada de lo que prometiste, no estoy acostumbrado a esta miseria, pero no en este tono, sino con coraje, daba puños en el lavamano. Y mientras yo gritaba y cogía aire para seguir peleando, en ese coger de aire que me callaba la boca, un susurro que me caía al corazón, alaba. Un susurro, no gritos, un susurro, alaba. En mi crisis, en mi agonía, en mi escasez, atrasado el agua, la luz, el colegio, los carros, malvete, no hay compra, alaba. Y con coraje, me mordí los labios para guardar silencio de aquello, alaba. Pasaron minutos hasta que decidí hacer algo. Comencé con coraje a recitar el Salmo 27, sin ánimo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién me va a atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. No en este tono. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y seguir recitando el Salmo sin ánimo. Pero el verso 13 dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí. Y el último dice, sí, aguarda a Jehová. Cuando yo dije aguarda a Jehová, yo quiero decirte, amado hermano, en pantalones cortos, sin camisa y despeinado, el baño se llenó de una gloria de Dios tan terrible que yo caí al piso en posición fetal. Dios no me castigó, Dios me abrazó con su presencia. Mientras yo estaba peleando, él lo que hizo fue arroparme con su presencia. Arrancó esa maldición, ese quebranto, esa aflicción. Ese día no apareció dinero. Ese día las cosas materialmente no cambiaron. Cambió mi corazón. Él arrancó la maldición. Él me abrazó. Porque la adoración es lo único que provoca que él se manifieste. Y mientras lo adoraba, él me abrazó. Él me sostuvo. Te quiero decir algo, amado hermano. Empecé a ver milagros de multiplicación increíbles. La carne no se acababa. Los niños terminaron en el mismo colegio hasta cuarto año. Mi hija menor está ahora en grado 11 y es la secretaria de la clase graduanda. No sacaron del colegio donde estaban. La casa se puso al día. La casa la terminé. Vivo en la casa. Matemáticamente no me cuadra, pero estamos en orden en todas las cosas. Hemos visto la multiplicación de Dios, hemos visto la manifestación de Dios en todo. Y hoy quiero decirte que Dios es completamente fiel. Aún mi crédito que se dañó fue restaurado. En todas las áreas Dios se glorificó. Y ese año, 2005, 89 hermanos se convirtieron al Señor. Lo que te quiero decir es que sí hay unas dificultades que vamos a enfrentar como familia pastoral. Hay una problemática dentro de nuestras congregaciones que nos van a afectar también, pero camina confiado de que te llamó fue Dios. Camina confiado de que Dios es fiel. Camina confiado de que Dios está con nosotros. Y si tienes que pedir ayuda, pide ayuda. No espiritualices todo, depende de su gracia, depende de Él, pero aprende a caminar sabiendo de que Él te llamó y Él te va a respaldar. Me tomó más de 7 años que la iglesia empezara a correr sola, pero hemos visto el cuidado del Señor. Esos primeros 6 años, yo compraba hasta el papel de inodoro, yo guiaba la guagua a la iglesia, yo compraba las cosas de la fiesta de Navidad. En el 7º año fue que la iglesia empezó a caminar. Sí, que tardó, pero vimos el cuidado de Dios. Y hoy que tenemos 410 miembros, cuando miro para atrás, Dios sigue abriendo Jordanes, Dios sigue abriendo mares rojos, Dios sigue trayendo bendición. Y donde quiera que nos paramos, testificamos que Dios ha sido suficientemente bueno. Hay procesos que vamos a pasar, de los cuales aumenta nuestra fe. El tiempo no me da, porque mi esposa tuvo epilepsia, tuvo derrame cerebral, tuvo cáncer en el fémur, mi hija tuvo cáncer en los ovarios, mi hijo nació sordo, mi nena tenía la menor diabetes. Y quiero decirte
que mi hijo, oye, mi hija no es diabética, no hay obstrucción renal, el cáncer no existe, ninguno pasó por quimioterapia, ninguno fue a radioterapia, ninguno tuvo tratamiento, Dios se glorificó y hubo sanidad en todo. Es una familia de fe caminando en una experiencia real de un Dios todopoderoso que hace todas las cosas nuevas. ¿Qué tienes que hacer? Saber lo que hay, saber que tenemos dificultades, saber que el ministerio es comprometedor, que exige mucho, que hay momentos en que vamos a sentirnos solos o abatidos, pero frente a esa realidad, la otra realidad, yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo te sostengo, te dice el Señor. Yo te llamo, te respaldo. Así que camino confiando, aunque no vea nada, de que Dios está conmigo. Y eso me hace caminar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Me gustaría tener una palabra de oración. Si después de esto alguien tiene alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarla. Pero permíteme esta palabra de oración. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por este grupo de hermanos y mi hermana. Señor mío, que han estado aquí, que aceptaron tu llamado. Yo no los conozco, pero qué bueno que tú sí. Yo no sé lo que vive cada uno, pero tú sí. Tú sabes lo que está ocurriendo en el corazón, en su familia, en sus finanzas, en su salud, en sus ministerios. Conoces sus sueños, pero también conoces sus frustraciones. Conoces sus anhelos, pero también conoces sus corajes. Conoces, Señor amado, todo lo bueno que está ocurriendo, pero también conoces las deficiencias que hay. Por eso, ahora mismo, Señor, ve a la distancia. Espíritu Santo, así como pasó con el siervo del centurión, que se envió la palabra, yo envío una palabra en esta hora, Espíritu de Dios. Abraza el corazón de mi hermano, de mis hermanos. Abrázale, Señor, renuévales, aumentale fuerza, unción renovada. Señor, trae salud física, salud emocional, salud social, salud económica, salud biológica. Señor mío, en todas las áreas, glorifícate. Aquel que esté viviendo su mejor temporada, ayúdalo para cuando venga el día difícil se mantenga firme. Pero si hay aquí alguno que ha pensado en rendirse y renunciar, hoy mismo renueva su fuerza. Hoy mismo levanta sus manos, Señor, cansada. Hoy mismo endereza sus rodillas endebles. Hoy mismo, Señor amado, renueva su corazón. Desata unción nueva, renovada, fresca. Señor mío, aliento tuyo que los hace caminar en el propósito tuyo. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mi amado hermano. Dios les guarde. Una bendición.